Bien. ¿Listo? Buenas tardes, el doctor Alberto Diego. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Pues, Sí. bueno, como dinámica, igual sería buena idea. A ver, déjenme si puedo abrir el chat aquí. Cuando pregunte algo binario, así, en lugar de levantar la mano, mandan un puntito en el chat, ¿no? Para ahí saber que por ahí andan. Y en lugar de que levanten la mano presencialmente. Y bueno, igual puede ser útil para empezar. Y escriben del 0 al 4. 0 es ningún nivel de programación y 4 es avanzado. ¿Qué nivel se consideran? O sea, por ejemplo, 0 sería que no saben programar, 1 básico, 2 intermedio, 3 avanzado, 4 experto, ¿no? Por favor, para tener unas nociones. Bueno, pues la mayoría, nadie está en 0. Y ahora envíen 0 o 1. Y 0 si no saben Python y 1 si saben Python, por favor. Pues la mayoría, ¿no? Bueno, $. Pues bueno, ya el doctor Alberto ya dio como la introducción. Ahora vamos a empezar, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es más o menos la idea general del Machine Learning, que es un poco en la dirección de... Bueno, ya dio una introducción bastante general en la mañana. Pero bueno, vamos a andar un poquito más. Después vamos a hablar un poco más de redes neuronales, eso es en lo que nos vamos a centrar. Y después vamos a retomar cómo vamos a trabajar. Y esto ya lo comentó el Doc Alberto, el link está. Un recuadro gris, ya, es esto. No, Este recuadro yo lo veo y de hecho está quitando pedazo de pantalla. no voy a ver el chat todo el tiempo porque si no. Sí, perfecto. El link ya lo mandó el doctor Alberto y para que tengan acceso. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí a grandes rasgos, el Deep Learning es una rama de Machine Learning que se dedica al estudio exclusivo de las redes neuronales, que son un tipo de modelado de Machine Learning. Pero en sí la historia de ambas tiene un origen común, ¿no? De hecho, el primer modelo de Machine Learning fue una red neuronal. A partir de ahí, pues han ido evolucionando, han salido nuevos algoritmos y modelos de Machine Learning que ya no son propiamente redes neuronales, y las redes neuronales cada vez se han hecho más complejas, ¿no? Empezaron con una simple neurona artificial, después algunos algoritmos que ahorita vamos a comentar que las hicieron más poderosas. Tuvo su etapa de pausa, ¿no? Tuvo problemas en los cuales las redes neuronales se creían que ya no iban a servir para nada. Esta parte de los 80 se les conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Después hubo otros trabajos que otra vez le dieron cierto realce. Y ya a partir del 2009 fue como un boom, ¿no? Y desde entonces ha sido un desarrollo incesante de las redes neuronales. En gran parte porque pues, el poder de cómputo lo ha permitido, ¿no? Entonces, gracias a eso ha tenido un auge tremendo en la última década. Bueno. ¿Alguien habló? ¿Alguien quiere decir algo? Me parece que fue por accidente que alguien se le dio el micrófono. Y bueno, entonces en la década de los 40, pues los investigaban, pues realmente los que se dedican al campo de la computación, se preguntaban cómo era posible que un colibrí fuera capaz de detectar y de aprender tantas cosas de su entorno, ¿no? O sea, al final tiene un cerebro muy pequeño
y tiene la capacidad de reconocer al depredador, las flores que tiene que polinizar, ¿no? O sea, colores. Entonces, ¿cómo era posible que la computadora de la que la humanidad estaba orgullosa en aquel tiempo, que era la ENIAC, que es la fotografía de la derecha, hoy en día nuestra printer tiene mucho más poder de cómputo que esta computadora inmensa? ¿Cómo era posible que esta computadora no pudiera hacer tareas que un colibrí sí? Entonces, pues los que se encargaban de estudiar estas cuestiones de cómo se puede aprender, se dieron cuenta que en realidad todo ser vivo aprende a partir de la experiencia. Es decir, uno aprende a prueba y error, ¿no? Entonces, cuando un bebé que está aprendiendo a hablar, a la primera no le dice papá al papá, ¿no? A veces le dice mamá u otra palabra, y conforme lo van corrigiendo va aprendiendo, ¿no? Entonces, realmente los seres vivos aprenden a partir de la experiencia. Entonces, eso fue lo que se intentó modelar. Y bueno, centrados en cómo son las neuronas, pues también coincidió que en esa década empezó a haber ciertos estudios de que las neuronas se activaban, ¿no? O sea, reciben señales del mundo exterior, y entonces, de acuerdo a la señal, se activa un umbral, y a veces se inhibe la señal, se omite, o se activa algo para transmitir mediante la sinapsis la señal de una neurona a otra, ¿no? Y así se va transmitiendo la señal. Entonces, a partir de esas ideas, a eso de que se activa una señal o no, se le llamaba aprendizaje Hebbiano, ¿no? También se dio en la década de los 40. Y a partir de ahí surgió el modelo el primer modelo lógico o computacional de una neurona, que es el modelo neuronal de McCulloch-Pitts, donde pues básicamente establece eso, ¿no? Que hay entradas, hay ciertas entradas, algo pasa adentro, ¿no? Donde se activa o se inhibe la señal, y da una salida que es diferente a lo que era la entrada para identificar colores, formas o cualquier cosa de alrededor, ¿no? Ya más esquemáticamente, en una forma más matemática o lógica, pues las entradas se pueden escribir como unos vectores, y luego la sinapsis se puede modelar como unos escalares, ¿no? Unos números escalares. Y aquí en el cuerpo de la neurona se suman los pesos que se le asignan a la sinapsis, es una multiplicación matricial, ¿no? Con las entradas, y se le agrega un posible sesgo, ¿no? Un bias. Y entonces al final uno puede como que combinar todas las señales con las señales sinápticas y obtener un producto, un escalar, ¿no? Después debe haber una función de activación que diga, bueno, esa suma ponderada de todas las entradas por todos los pesos de la sinapsis, envía la señal o la inhibe, ¿no? Entonces, esta función de activación se encarga de eso, y a partir de eso da un número, una señal, un objeto de salida que predice un comportamiento, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, entrando más en materia, ya en el lenguaje de redes neuronales, a las entradas, a las señales de entrada se le llama capa de entrada, ¿no? A esos escalares que definían la sinapsis se les llama pesos, ¿no? A lo que está entre la salida y la entrada se le va a llamar capa intermedia, ¿no? Y al final la salida, ¿no? Es la capa de salida, ¿no? Después, en 1950, salió un artículo muy famoso que se llama el perceptrón. Ahí es el primer algoritmo como tal, porque el anterior era simplemente un modelo, que de hecho vamos a ver en las notebooks, pero aquí ya es un algoritmo de aprendizaje automático, ¿no? Entonces decían, bueno, está el mecanismo de la neurona artificial, ¿no? Tenemos entradas, tenemos pesos, de alguna forma todos se aglomeran mediante una multiplicación de matrices y una suma de todos los X con todos los Ws, ¿no? Y se modula y da una salida. Pero entonces, de alguna manera, la salida se tiene que evaluar, como mencionaba en la mañana David, se tiene que evaluar mediante un error
Y entonces el objetivo es minimizar ese error, o sea, uno tiene que conocer de antemano qué debería dar para poder medir la predicción con lo que se esperaría, ¿no? Y entonces el objetivo ahora es minimizar esta función de error, ¿no? También a esta función de error se le llama función objetivo, ¿no? Pero el objetivo es minimizar este error. Entonces, mediante este mecanismo, que fue un algoritmo de los 50, pues ya el modelo neuronal no solo era capaz de modelar, sino de aprender por sí solo. Esto fue, y por ejemplo, una métrica que se puede utilizar para eso es el error cuadrático medio, que simplemente es la predicción de la red neuronal menos el valor real, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Y la suma de todos ellos, ¿no? Y bueno, esto en los 50 fue un gran cañonazo en el área científica y en particular de la computación, tanto que incluso diseñaron, el propio autor del algoritmo, diseñó una máquina de dimensiones muy grandes, como no sé, varios metros de largo, ¿no? Su función era clasificar imágenes mediante su algoritmo. Y bueno, pues ahí empezó el boom que daría origen a muchas cosas de la ciencia ficción, ¿no? En las que una máquina podía aprender por sí sola. Bueno, eso lo vamos a ver a más detalle en las notebooks. Y bueno, este algoritmo es el que les mencionaba acá. Es como el padre del machine learning, ¿no? O sea, realmente aquí era para una neurona, una simple neurona artificial, pero la mayoría de los algoritmos de machine learning funcionan bajo esta regla. No tienen todos pesos, no tienen otro tipo de estructuras, pero sí tienes datos de entradas, datos de salidas. Acá, dependiendo del modelo de machine learning, puedes tener otros hiperparámetros, pero el objetivo es minimizar el error. Y entonces, una vez que se minimice los hiperparámetros, estos Ws, o en el caso de otro algoritmo de machine learning, como van a ver mañana en algoritmos genéticos y el jueves con árboles de decisión, son otro tipo de hiperparámetros, se van calibrando conforme se va minimizando esta función de error. Entonces, sin entrar en detalle, ustedes pueden ver un modelo de machine learning como una caja negra, ¿no? Donde uno le tiene que meter los datos, o sea, este es como el mecanismo genérico de machine learning. Tienen los datos originales, los tienen que preprocesar porque, por ejemplo, si es una imagen, tienen que resolver dos datos para que sean ceros y unos, ¿no? Si son datos categóricos, los tienen que convertir a numéricos, ¿no? O sea, tienen que darle datos que el algoritmo sea capaz de interpretar. Y lo que usualmente se hace es dividirlo en dos partes, ¿no? Con un porcentaje, normalmente es el 80%, puede ser otro, pero normalmente se utiliza una parte de ese conjunto de datos para entrenar al algoritmo y otro para probarlo. O sea, es decir, lo entrenamos con esto actualizamos los hiperparámetros y con este otro vemos su eficiencia, ¿no? Como no aprendió con estos podemos ver qué tanta capacidad de generar un modelo para los datos con valores que no se le dieron de antemano tiene la capacidad del algoritmo de predecirlos. Entonces, pues básicamente en cualquier algoritmo de machine learning el mecanismo es similar, ¿no? Se genera una combinación aleatoria de hiperparámetros, se evalúa el modelo con la función de error y hasta que se mejora esto, hasta que el error nos satisface, se implementa. Y después ya se puede utilizar en lo que queramos y si vemos que no funciona adecuadamente, se repite el proceso. Pero en general ese es el mecanismo del machine learning, ¿no? Hay muchas sutilezas, ¿no? Está lleno de sutilezas, ¿no? Por ejemplo, como bien mencionaba David Kirby en la mañana, en estos modelos llegamos a tener más hiperparámetros del modelo de machine learning que datos, ¿no? Entonces, pues es muy posible que tenga un sesgo en sus predicciones y mucha varianza. Entonces, el problema es que si se disminuye uno, aumenta el otro. Entonces, se tiene que buscar un equilibrio, ¿no? De la complejidad del modelo para que tenga buena capacidad de predecir. Por ejemplo, pues aquí se ilustra
¿qué pasa si, por ejemplo, el modelo de Machine Learning es insuficiente? Pues no alcanza a escribir bien los datos, ¿no? Si es correcto, tiene una capacidad de generalizar y entonces puedes hacer interpolaciones bastante sensatas. Y si no, y en caso contrario, si el modelo es muy vasto, ¿no? Va a pasar por todos los puntos. Entonces eso se le llama sobreajuste. Y no es muy bueno porque tiene mucha varianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera calcular un punto entre estos dos puntos que están aquí, pues nos va a dar algo muy distinto a lo que esperaríamos, ¿no? Entonces no va a ser interpelaciones buenas si tenemos un modelo que describe muy bien solamente los datos que le estamos proveyendo. Entonces, y bueno, también para esto sirve el conjunto de entrenamiento y el de prueba, ¿no? O sea, nos sirven para diagnosticar cuánta varianza, cuánto bias hay, ¿no? Nos sirve mucho para tener idea de si nuestro modelo está funcionando o no correctamente. Y bueno, por eso es importante. Y, y bueno, ahora vamos a traer ya más a materia, ¿no? Entonces, después las funciones de activación dejaron de ser solamente un disparador, ¿no? De que se activaba o no se activaba. Y se han utilizado un montón ay, perdón, problemas. Aprovecho para comentar que si tienen preguntas, por favor interrumpan, no hay problema, o levanten la mano o en el chat directamente, ¿no? Disculpen, ¿eh? Y sí, como decía el doctor Alberto, ¿no? Es aquí como los bares de antaño, micrófono abierto, entonces no sean tímidos y pregunten. Entonces, adelante, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Tengo una duda. Cuando tú entrenas a tu red neuronal, ¿cómo puedes identificar que se encuentra sobreentrenada? ¿Qué parámetro tienes que medir o cuál te cuantifica este Sí, sobreentrenamiento? por ejemplo, aquí en estas gráficas, para eso son útiles los conjuntos de validación y de entrenamiento, ¿no? Pues el amarillo en todas las gráficas es el de validación y el azul es el de entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, o sea, si de repente ves que en tu conjunto de validación tienes mucho menor error que en el de entrenamiento, pues algo está mal y ese es un sinónimo de que estás sobreentrenado, ¿no? Entonces, a partir del análisis del comportamiento de tu función de pérdidas, en estas gráficas lo que estás haciendo en casi todas, menos en la última, es graficar tu función de pérdida, la métrica que utilizas para ver qué tan buenas son tus predicciones. Estás viendo cómo se comporta a partir de las iteraciones del modelado. Entonces, si de repente, lo ideal es que se parezcan. Por ejemplo, el ejemplo de un buen ajuste es la tercera de la parte superior, ¿no? Esta que tengo aquí. Este es sinónimo de un buen ajuste. Todas las demás tienen problemas, ¿no? Algunas son sobreajustadas, otras, por ejemplo, este es un sobreajuste, ¿no? No sé, este es un sobreajuste, ¿no? Este es un subajuste, este está bien, ¿no? Acá faltan datos, ¿no? Acá igual no me acuerdo qué problema tiene, pero tampoco está bien, ¿no? Acá simplemente ni se parece, ¿no? O sea, tienes tu error en el conjunto de validación es mayor que el de entrenamiento, ¿no? Entonces eso no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces también es un sobreajuste. Entonces a partir del análisis de cómo se comportan tus conjuntos de entrenamiento, cómo se comporta tu función de error, ¿no? En tus conjuntos de entrenamiento ves si tiene un sobreajuste, un subajuste, si te faltan datos, ¿no? Entonces esto es como la forma más genérica y robusta de ver cómo se está comportando tu modelo con los datos. No sé si quedó clara la... Oh, ok, sí, gracias. Y no sé cómo borrar todo esto.
Personas, fallas técnicas. Bueno, sí, seguimos en lo que bueno. Entonces, y bueno, también en el caso de un problema de clasificación, por ejemplo, la gráfica que está acá, ahí, la, la gráfica que está aquí, la última, perdón. La última gráfica es un ejemplo de clasificación, entonces también tú puedes comparar cuántas predicciones son correctas tanto en tu conjunto de entrenamiento como de validación, y también si está bien entrenada tu red o tu modelo, también de Machine Learning en general, se deben parecer. Entonces, bueno, ya siguiendo adelante, vamos a ver todo esto a más detalle, ¿no? Entonces, después se utilizaron otro tipo de funciones de activación y eso le dio mucho mayor robustez al modelo de una neurona. Y de hecho, en los 80 se publicó un artículo que demostraba que cualquier red neuronal que use una función de activación diferenciable y continua puede aproximar a cualquier función. Entonces, digo, eso le dio mucho poder al modelado con redes neuronales. Y de ahí su auge a partir de los 80. Y bueno, hoy en día hay una gran variedad de arquitecturas. Hay una gran variedad de arquitecturas con muchas capas, muchas neuronas. En la unidad básica que comentaba al principio, se puede poner muchas veces y, y se pueden ordenar de diferentes formas y cumplen diferentes funciones, ¿no? Y bueno, hoy en día hay librerías muy increíbles que nos permiten hacer casi cualquier tipo de arquitectura que tengamos en mente, ¿no? Por grande que sea nuestro conjunto de datos. Al menos Python, que anda en la vanguardia de todo esto, son las librerías son estas, Keras, TensorFlow y Torch. Entonces nosotros vamos a usar básicamente esta, pero realmente esta es una versión simplificada de TensorFlow, entonces inconscientemente vamos a estar usando TensorFlow. Y bueno, para lo que vamos a hacer en la notebook, la terminología en general y que ya mencioné a grandes rasgos ahorita, es a veces vamos a tener un conjunto de prueba, un entrenamiento y un split. Ese split es el porcentaje entre 0 y 1 de cuánto vamos a agarrar para el de entrenamiento y cuánto para el de prueba, ¿no? Si es 0.8, entonces estamos usando el 80% para entrenar y el restante para probar el algoritmo, ¿no? Épocas es el número de iteraciones en el que se ajustan los hiperparámetros del modelo con la base de datos. El batch size es el tamaño de elementos que usamos para actualizar los hiperparámetros. El número de nodos en neuronas es pues, así como ya lo dice, ¿no? O sea, cuántos nodos vamos a tener en cada pared. El número de paredes es cuántos arreglos de neuronas vamos a tener. Y el learning rate es otro concepto que no hemos mencionado, pero que más o menos explicó David Kirby en la mañana, ¿no? Nosotros, para minimizar la función objetivo, la de error, necesitamos usar un algoritmo, ¿no? Entonces hay muchos que se usan. El más usado y robusto es el descenso del gradiente, ¿no? Entonces el objetivo es llegar al mínimo de esa función de error, que evidentemente no es tridimensional, ¿no? Si tenemos múltiples parámetros es un hiperplano, ¿no? Y entonces pues es una tarea compleja, pero estos algoritmos como el descenso del gradiente nos permiten. Y el descenso del gradiente tiene el tamaño del paso que tiene para acercarse
al mínimo, se le conoce como el learning rate, ¿no? Entonces, cuando vean eso en las notebooks, a eso se refiere. Ahora sí vamos a ver cómo vamos a trabajar. Entonces, bueno, ya la introducción ya la dimos. Tenemos 3 notebooks. Vamos a verlas poco a poco, ¿no? Si no vamos a entrar en mucho detalle en los códigos, ya están como para usarlas nada más, ¿no? Pero igual cualquier duda la hacen saber. Y al final, bueno, en el transcurso de las notebooks hay algunos ejercicios opcionales que voy a ir comentando y describiendo. Me parece que son 8. Y al final vamos a hacer bueno, al final si una de las preguntas que hicieron sobre la marcha fue muy profunda y no se atendió correctamente, al final la retomamos. Y también al final vamos a trabajar uno de esos ejercicios opcionales, ¿no? El que por votación gana. Entonces, bueno, como ya mencionaba el doctor Alberto, lo que necesitan es una cuenta de Google. Espero que todos tengan, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, hay 5 opciones para usar el repositorio, ¿no? Si ustedes quieren clonarlo y tienen instalado Git en su computadora, pueden hacerlo. Pueden descargarlo y utilizar lo que descarguen, ¿no? Las que yo recomiendo son la opción 3 y 4, ¿no? Una es si tienen cuenta de GitHub, lo más conveniente es que le hagan un fork. Y si no tienen cuenta de GitHub, lo más fácil es simplemente copiar el repositorio en Drive, que ahorita les digo cómo. Y otra, si nada más quieren ir ejecutando lo que ya está, sin guardar los cambios que hagan, también solo pueden abrirlo en Google Colab y ya, ¿no? Nada más que si no generan la copia, no se van a guardar sus cambios. Entonces, entran al repositorio del link que les mandó el doctor Alberto, ¿no? Ahí está, si lo quieren. Este es solamente si lo quieren, si tienen cuenta de GitHub o lo quieren clonar o descargar. Si lo quieren, si lo quieren bifurcar, o sea, si lo quieren copiar en su cuenta, lo que tendrían que hacer es aquí, ¿no? Si tienen cuenta de GitHub, les recomiendo que hagan aquí un pop. Solamente si tienen cuenta de GitHub. Si no, no se preocupen. Y bueno, otras opciones son... bueno, y una vez que hayan hecho eso, abren Google Colab. Google Colab es una maravilla porque pues, es un servicio de Google que te permite ejecutar notebooks en línea. Y no tienes que instalar nada. Y de hecho te da la oportunidad de usar el CPU, GPU, CPU, ¿no? Y no tienes que instalar absolutamente nada. Entonces, si ustedes votaron si no tienen cuenta de GitHub, lo más fácil es que aquí escriban esto, después busquen este repositorio y lo abren. ¿Sí? Me dicen si escriban ahí en el chat si ya están haciendo eso o si ya lo hicieron, por favor. ¿Nadie? Perfecto. Bueno, después, si lo abrieron, si abrieron desde, o sea, si no hicieron el fork, si hicieron el fork porque tienen cuenta de GitHub, entonces aquí en lugar de poner mi nombre, bueno, el nombre de mi cuenta, ponen el de la suya y lo abren desde ahí. Entonces va a vincular su GitHub con Google y van a poder guardar los cambios. Si no tienen cuenta de GitHub y no hicieron el fork, entonces lo que tendrían que hacer es, para guardar los cambios, aquí simplemente le dan guardar una copia en Drive. Y entonces esto les va a generar una copia en su Drive, que ahí van a guardar los cambios que ustedes hagan. ¿Sí? Vamos a ver el chat. De hecho, En caso contrario, o que apenas vayan empezando con esto, pueden darle clic al link en GitHub y simplemente seguir el notebook, ¿no? Y ya más tarde, si hay dudas, pues podemos trabajar directamente con las librerías. sí, también. Gracias, Doc. Y
Y bueno, a lo largo de las notebooks vamos a ver 7 ejercicios opcionales, ¿no? No los vamos a hacer sobre la marcha. Más o menos voy a explicar qué son estos 7. Y al final, por votación, el que más tenga votos, le dedicamos la parte final de la clase para resolverlo entre todos. Y bueno, vamos a pasar a la acción. Hasta el momento, ¿alguna duda? A ver, chat. Le puedes dar en... Ah, sí, no les abre donde cargar. Está muy bien. Entonces, ahora, para ser democráticos, también voy a usar Colab. Entonces, aquí le doy en GitHub. Aquí puse, si ustedes hicieron un fork, porque tienen en cuenta GitHub, aquí pongan su nombre de usuario en lugar del mío, ¿no? Y buscan el repositorio, ¿no? Entonces vamos a empezar con la notebook 1. Entonces, bueno, aquí está la cronología ya de exclusivamente redes neuronales, ¿no? El primer modelo fue el que les comenté de McCulloch-Pitt. Después estuvo el algoritmo del perceptrón, que fue un boom. Pero después, en la década de los 70, uno de los padres de la inteligencia artificial, Minsky, dijo que las redes neuronales no eran capaces de resolver un problema lógico del orden exclusivo, que ahorita lo vamos a describir. Entonces, debido a la relevancia que tenía este investigador, pues la gente dejó de usar redes neuronales por una década. A esa etapa se le llama el invierno de la inteligencia artificial. Después llegaron estos señores, Hinton y Rumelhart, propusieron un algoritmo para entrenar las redes neuronales, utilizar otras funciones de activación y otra vez se retomaron, ¿no? Pero otra vez hubo un pequeño estancamiento en los 90s debido a que el poder de cómputo era muy poco, ¿no? Y entonces las redes neuronales también eran limitadas. Y ya a partir del 2000 otra vez fue un realce considerable por el poder de cómputo que ya se tuvo en esos años. Entonces, bueno, esta es la ENIAC, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo era hacer un modelo para los datos en los 40, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en esta notebook son estos dos modelitos, ¿no? Vamos a ver vamos a ver el perceptor. Que solamente son modelos de una sola neurona, ¿no? Y el objetivo es que ustedes vean cuál era la capacidad de estas neuronas, ¿no? Y cómo incluso siendo tan sencillas, aparentemente en cuanto a matemáticas, siguen siendo muy poderosas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se los había enseñado, pero la primera neurona, la función de activación que usaba era esta, ¿no? Que se conoce como Capside Step Function, ¿no? Que es una función escalonada, ¿no? Entonces uno le pone un umbral teta y si el valor de salida aquí en esta S, ¿no? Y esta S, o sea, si esta S estaba por debajo del umbral, entonces pues automáticamente nos mandaba -1, ¿no? Y si esta S estaba por arriba del umbral, pues automáticamente nos mandaba 1. Entonces esta era la función de activación que usaba el primer modelo lógico de una red neuronal. Y bueno, y el problema en aquel tiempo era, pues bueno, así como el colibrí identificaba colores y todo eso, pues lo más importante era tener un modelo que pudiera, valga la redundancia, modelar la lógica. Y pues la lógica son estas compuertas lógicas. Entonces, aquí está, por ejemplo, AND, OR, ¿no?
OR exclusivo, ¿no? NAND, XNOR, NOR. Y aquí están, ¿no? Entonces, si la entrada es falsa y falsa, entonces falsa, ¿no? Un AND, en un NOR aquí se ve también la configuración, ¿no? Y así respectivamente, ¿no? Uno puede agarrar las entradas y, por ejemplo, graficarlas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño plano cartesiano de 0 a 1, ¿no? Y entonces podemos poner aquí las coordenadas A y B en este pequeño plano, ¿no? Y ver cuáles son unos están dibujadas de verde y los ceros en rojo. Entonces, ahorita vamos a retomar esto. Aquí está una pequeña implementación de esa corona. Y aquí, bueno, vayan ejecutándolo para que ir avanzando. Aquí, de hecho, aprovecho la oportunidad para mencionarles, aquí está la RAM y el disco que les asignó Google en Google Cloud, ¿no? Entonces les asignó, estamos usando Python 3, ¿no? Aquí está el disco que les dio, ¿no? RAM 0. Nos dio 12 GB de RAM y de disco duro 100 GB, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Entonces ejecutamos esta. Digo, si a alguno le interesa ver detalles de código, lo comentamos al final. Pero bueno, por el momento solo ejecutando. Y aquí en esta parte pues están nuestras entradas, ¿no? Entonces nuestras entradas son justamente los de la tablita de acá, ¿no? O sea, las combinaciones de 00, 01, 10 y 11, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos entrenando la red neuronal para que aprenda OR. Como pueden ver acá, es esta de acá, ¿no? Entonces vamos a ver si esta neuronita tiene la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, la ejecutamos. Y aquí vemos lo que nos está dando de Y, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí, los pesos los estamos poniendo a mano porque todavía no hay un algoritmo capaz de hacerlo, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pesos debería tener nuestra neurona para recuperar las salidas? Entonces en este OR, decimos, bueno, el 00 da 1, ¿no? Nuestra multiplicación va a ser solamente un W por un X, ¿no? Entonces, para que nos dé este 0, ¿qué configuración le ponemos aquí? A los pesos, ¿no? Entonces esto se pone a mano. Entonces está puro tanteo, ¿no? Y entonces ya, sí nos dio lo que queríamos, ¿no? Pues el 00 da 0 y todos los demás da 1, ¿no? Si se cumple 0 y se cumple 1, es verdadero, ¿no? O si se cumple cualquiera de las dos, es verdadero. Y si no se cumple ninguna, es falso, ¿no? ¿Sí alguna duda? A ver. No. Bueno. Después, la otra compuerta lógica que vamos a hacer es una. ¿Están viendo mi pantalla? No, ya no. Sí, ya no se ve tu pantalla. Ya listo. Va a ser esta NAND, ¿no? Entonces, si no se cumplen las dos, es verdadero. Si se cumple alguna, y solamente es falso cuando se cumplen ambas, ¿no? Igual acá, ¿no? En este caso, los pesos encuentra que debe ser -1 para que la multiplicación entre los pesos y las entradas debe ser -1 y también se genera el modelo. ¿Sí? Esto es muy, muy sencillo, parece muy, muy simple, pero era un modelo computacional para decisiones lógicas, ¿no? Entonces, en su momento fue muy relevante, ¿no? El ejercicio opcional es encontrar la compuerta lógica de, por ejemplo, de AND, ¿no? Está más fácil. Entonces, al final, si alguien lo quiere hacer, lo hacemos.
Y después vino el algoritmo del perceptrón. Esta era la máquina electrónica que se utilizaba para clasificar imágenes. Entonces también eran ceros y unos, pues un pulso eléctrico era un 1, ¿no? La ausencia de pulso era un 0, ¿no? Y así se empezaron a clasificar imágenes usando el algoritmo que ya mencionamos. Aquí está el algoritmo del perceptrón. Y otra vez, ¿no? Vamos a ver si puede aprender las compuertas lógicas. Entonces, si dan cuenta aquí, pues sí puede clasificarlas. Si está bien, si divide en dos correctamente las entradas de un OR, por ejemplo, ¿no? De un AND también. ¿Sí? Y ya para poner un ejemplo más interesante, una simple neurona, vamos a ver si es capaz de clasificar, por ejemplo, objetos astronómicos. Entonces, aquí, sí, aquí ya cargamos los datos, ¿no? Le dan correr. Creo que no corría. Perdón. Hay un pequeño error. Ahorita lo arreglamos, ¿eh? Aquí alguna duda. Entonces, les voy a pasar algo en el chat. Esta liga la van a sustituir por la que está aquí, que era la de mi computadora. Entonces la borran y entre comillas ponen la que les puesta. Entonces aquí realmente este conjunto de datos, en el SDSS, el Sloan Digital Sky Survey, la liberación 14 de datos, ustedes pueden extraer datos haciendo una consulta con SQL de lo que quieran. En particular yo no hice esa consulta, ¿no? Ya en una página de Kaggle habían subido un conjunto de datos de una consulta y entonces tiene varios atributos, no es una base de datos algo grande, aquí la reducí para propósitos didácticos, ¿no? Y con los atributos que nos quedamos es la ascensión recta, la declinación, el redshift y el objeto que es, ¿no? Entonces, hay tres tipos de objetos, aquí no se ven, pero son a ver si se ve si le pongo un 10. ¿Sí? Bueno, hay tres tipos de objetos, estrellas, galaxias y cuasares, ¿no? De hecho, acá abajo los podemos graficar. Vamos a ver si hay preguntas. Va muy rápido. Disculpa. Entonces, aquí arriba, donde dice data-DR14, aquí cambian el link por el que les mandé por el chat. Ahora manden un puntito los que ya lo hicieron, por favor. 5, 6, 10. Ok. Vamos a esperar unos 5 segundos. Okay. Entonces, aquí ya estamos viendo los datos, ¿no? La ascensión recta, y aquí los graficamos. ¿Sí? Entonces, como yo de antemano sabemos que nuestro artefacto de Machine Learning ahorita es muy sencillo, solamente es una neurona, ¿no? Pues pedirle que nos clasifique los tres objetos es un poco complicado, entonces, lo que vamos a hacer es solamente clasificar, ¿es estrella o no es estrella? ¿No? Y si es estrella, le vamos a asignar un -1,
Y si es un cuasar o es una galaxia, un 1. ¿No? Entonces eso es lo que hace esta celda. Y entonces aquí le aplicamos el logaritmo para ver mejor cómo se distribuyen aquí en el redshift. Y solamente vamos a usar la ascensión recta y el redshift. Y entonces aquí vemos en verde las estrellas y en rojo lo que no son estrellas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver si nuestra neurona es capaz de dividirlos, ¿no? O sea, tendría que generar un modelo para dividir esto en dos, ¿no? De entrada, algo que no había mencionado, pero en estos modelos solamente podían resolver problemas linealmente separables, ¿no? Entonces aquí a simple vista pues se puede ver que sí podemos pasar una línea recta por aquí, ¿no? Entonces vamos a ver si es capaz, ¿no? Entonces ejecutamos la siguiente, ¿no? Aquí le estamos dando 1 por 10 a la menos 5 es el tamaño del paso, es como el learning rate, y épocas es el número de iteraciones que va a hacer la neurona para ajustar los pesos. Bueno, vamos a ver si hay alguna duda. Igual, recuerden que pueden comentar cualquier cosa cuando gusten. ¿Sí? Entonces aquí ya hacemos que aprenda. Y acá ahora vamos a ver si tuvo la capacidad, ¿no? Entonces, perfecto. Nos encontró un modelo que separa tanto estrellas de lo que no es estrella, ¿no? Entonces, digo, aquí lo interesante es que pues es una sola neurona, ¿no? Y ya tiene la capacidad de separar objetos de este tipo. Sí, nuestro conjunto de datos es muy simple. Solamente tenemos 2 columnas porque al final solo nos quedamos con el redshift y la sección recta, ¿no? Y la clase, pero aún así, pues el resultado es bastante satisfactorio, ¿no? Y al final podemos ver, por ejemplo, las clasificaciones, ¿no? O sea, el conjunto de datos tiene 1000, ¿no? Tiene 1000 registros. Y entonces aquí podemos ver cuántas clasificaciones fueron erróneas a lo largo de las iteraciones. Y vemos que, pues en general se equivoca en 180, ¿no? O sea, se equivoca como en poco menos del 20%. Entonces, pues, realmente para hacer una sola neurona no está mal el rendimiento de este modelito, ¿no? Pues bueno, el ejercicio 2 sería utilizar otro conjunto de datos con este tipo de neuronas. Si ustedes gusten que sea una clasificación binaria de preferencia. Y bueno, aquí están las referencias de esta notebook, por si les interesa, ¿no? El artículo de la primera neurona lógica, el algoritmo de aprendizaje, y aquí algunos blogs muy interesantes. Pues bueno, hasta aquí alguna pregunta. En la primera parte, en donde hiciste con las compuertas, que lo entrenaste para las compuertas, ahí solo está haciendo un ciclo, o sea, solo es una época. En la primera parte, ya, en el primer modelito de neurona. Sí, en ese, ándale. Sí, de hecho, algo que es importante es que en este modelito simple, en la primera neurona, no aprende, entonces, o sea, no aprende por sí mismo, entonces no hay ciclos. Sí, Por en eso, realidad, por eso le ponemos a mano los pesos. sí, Entonces, sí. por ejemplo, aquí el ejercicio sería encontrar cuáles serían los pesos para la función, para la compuerta lógica. Y bueno, aprovechando tu pregunta, aquí, por ejemplo, de estas, y escriban en el chat, ¿no? De estas compuertas lógicas, ¿cuáles no son linealmente separables? Pues la XOR, ¿no? La XOR es como... Exactamente. La XNOR, la XOR, ¿no? Entonces, realmente, en el artículo de 1960 de Minsky, y eso fue lo que demostraba, ¿no? Que decía que una red neuronal no tenía la capacidad de modelar cosas no lineales. Y entonces por eso hubo 10 años que las redes neuronales estuvieron en el abandono.
Entonces, particularmente estos, XOR y XNOR, no eran, las redes neuronales no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, por eso fue que tuvo sus traspiés en la década de los 70. ¿En alguna otra duda? Yo tengo una curiosidad. Es que Adelante, adelante. veo aquí que cuando ya separamos estrellas de no estrellas, Ajá. y muestra el redshift negativo. Pero entonces, pues, o sea, digamos que una inspección simple vemos que pues no hay redshifts negativos, o sea, de la tabla, todos los redshifts están por encima de cero. Entonces, no sé si es como... Bueno, no sé qué quiere decir. lo que pasa es que aquí para que en la escala original, los datos son estos de aquí, ¿no? Ajá. En la escala original, esta es la escala original, ¿no? Escala original. ¿Sí? Pero para que se vieran, para que se viera bien la división, solamente por fines visuales, le aplicamos un logaritmo al redshift. Entonces, por eso hay negativos. Ok, listo, ya, eso aclara todo. Gracias. Sí, entonces, solamente fue como para fines de visualización. Porque si no, la línea recta se iba a ver ahí como que no muy claro si lo separaba. Entonces aquí, este es sí, me equivoqué no a ponerlo en la etiqueta del eje, pero aquí es el logaritmo, ¿no? Creo que lo mencioné en algún punto, pero no lo puse en la etiqueta, ¿no? O sea, aquí es el logaritmo del recho. Entonces, por eso hay negativos. Vale, listo, gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda notebook. Si no hay más dudas. Entonces igual, ¿no? Y si hicieron el fork del repositorio, ponen aquí su nombre, ¿no? De usuario, y si no, ponen su email. Otra vez buscan el repositorio y ahora vamos a abrir la 2. Hay una mano levantada. ¿Alguna duda? No era yo, ya, la bajé. Gracias. Bueno, entonces, después en la década de los 80s, a Geoffrey Hinton se le ocurrió no usar solamente la función escalonada como activación, sino cualquier otro tipo de función, ¿no? Continua, porque al final la escalonada es muy tajante, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si el umbral era 5 y tenías 4.99, pues automáticamente te mandaba -1. Y a la inversa, ¿no? Si tenías 5.001, te mandaba 1. Entonces era muy drástico el cambio entre uno y otro. Entonces se le ocurrió sugerir funciones de activación suaves, ¿no? Que el cambio fuera gradual y al final en la suma de múltiples neuronas fuera más sutil ese cambio, ¿no? Y la contribución. Entonces propusieron una gran cantidad de funciones de activación. Hoy en día se usan muchas, ¿no? Dependiendo del problema o el dominio del problema. Dije cuál, ¿no? Y bueno, el descenso del gradiente que les comentaba hace rato también, ya en lugar de solamente utilizar una capa, dijeron, bueno, podemos usar más y entonces tenemos una multiplicación de matriz más grande. Y el descenso del gradiente lo que hace es ir recorriendo el espacio de parámetros hasta encontrar cuál minimiza o cuál pasa mejor por los datos, ¿no? Y para eso utiliza como un pequeño diagramita, ¿no? O sea, calcula el gradiente en un punto y se mueve en la dirección opuesta al gradiente. De tal forma que cada vez se acerca más al mínimo de como que el hiperespacio que conforma la función de error. Y a partir de estos detalles, pues salió este artículo que les comenté, ¿no? Que menciona que una red neuronal con al menos una capa, cualquier red neuronal con
con al menos una capa, utiliza una función de activación no lineal continua. Tiene la capacidad de aproximar cualquier función que queramos. A eso se le llama el teorema de la aproximación universal. Entonces, esto fue un gran logro. Entonces, aquí hay una pequeña implementación que no sé si por ahí anda Juan para presumirlo, para que pueda hacerlo. Entonces, igual, los detalles del código, si les interesa, los abordamos, pero otras cosas, pues lo que estamos haciendo aquí es leer las variables de entrada, ¿no? El resultado que esperemos son los yes, ¿no? El número de neuronas. Aquí solamente tenemos una red neuronal ya con muchas neuronas, pero solamente una capa, ¿no? Entonces, ¿cuántos creemos que esa capa intermedia, cuántas neuronas creemos que tenga? El porcentaje para nuestro conjunto de entrenamiento y de validación. Nuestro learning rate, que es el tamaño del paso en el descenso del gradiente. El número de épocas, el número que va a recorrer nuestro modelo, nuestros datos, y la función de activación, ¿no? Aquí solamente implementamos 4 funciones de activación, ¿no? La ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica y identidad, ¿no? Y acá pueden ver cuál es cuál. Por ejemplo, la identidad, pues es evidente, ¿no? La sigmoide es la segunda, la tangente hiperbólica la tercera y la ReLU es la quinta. Pues bueno, aquí están los detalles si les interesan de ver cómo se entrena, se inicializan aleatoriamente los pesos, poco a poco conforme pasan las épocas esos pesos se van ajustando, ¿no? Y al final pues ya tenemos unos pesos ajustados automáticamente porque le indicamos un número de iteraciones, ¿no? En el cual se fue actualizando con el descenso del gradiente. Graficamos para ver cómo está aprendiendo nuestro algoritmo. Y al final tenemos la capacidad de hacer interpolaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta función es la ecuación de Friedman de lambda ZM, ¿no? Estamos dejando fijos la densidad de materia, el parámetro de Hubble, y aquí es la ecuación de Friedman. Entonces, aquí la aplicación que vamos a hacer es ver si nuestra red neuronal con solo una capa tiene la capacidad de aprender esta función de Friedman. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esta expresión analítica de la ecuación de Friedman, generamos redshift imaginarios, ¿no? O sea, estos son redshift imaginarios, ¿no? Arbitrario, vamos a ponerlo. Y este es el parámetro de Hubble evaluado en X, ¿no? En estos redshifts arbitrarios. ¿Sí? Entonces, nuestro conjunto de datos para entrenar la red neuronal va a ser este. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, X es el dato y Y la etiqueta. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, aquí estamos generando datos y queremos alimentar la red neuronal con esto para ver si la puede aprender. Aquí están los hiperparámetros que estamos utilizando. 1000 épocas, porque, bueno, podemos ponerle menos, ¿no? A ver qué pasa. El learning rate, ¿no? Igual pueden cambiarlo, ¿no? Pueden jugarlo. Este es el número de nodos, ¿no? El número de neuronas que tiene nuestra capa oculta. Este es el porcentaje que vamos a usar para el conjunto de entrenamiento. El número de épocas. Y si no me recuerdo, si dan Shift y Tab, les aparecen, ¿no? Ahí les aparece que es cada
cada entrada, ¿no? X, Y, nodos, el porcentaje de división, el learning rate, las épocas, ¿no? Sí. Entonces, estamos alimentando con estos 1000 datos sintéticos que generamos, ¿no? Con redshift arbitrarios y el parámetro de Hubble evaluado bajo la forma analítica del lambda CDM. Entonces vamos a correrla, ¿no? Y vamos a graficar cómo se está comportando. Y por ejemplo, aquí pues no se está minimizando la función de error, ¿no? Al contrario, está aumentando. Por ejemplo, ¿ustedes qué sugerirían para evitar este comportamiento extraño? ¿No? O sea, la idea es que con el paso de las iteraciones, la función de error minimiza, o sea, tiene que bajar. Y aquí está subiendo. Y de hecho es porque en algún momento se indefine y el error es muy grande. Entonces, por ejemplo, cuando pasa eso, pero si nadie comentó, alguno de nuestros hiperparámetros está mal, ¿no? Entonces, o nos pueden faltar neuronas, o la función de activación está mal. Por ejemplo, aquí realmente el error está hecho adrede. O sea, la función identidad, pues no nos está modulando nada, ¿no? Entonces, si crece, crece indefinidamente. ¿No? O sea, si nuestra suma ponderada de pesos por las entradas nos da un valor muy alto, pues crece hasta el infinito. Entonces, nos conviene utilizar una función que nos module la salida. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar sigmoide, ¿no? A ver qué pasa. David dijo en la conferencia de la mañana que tenía que ser como no lineal. Exacto. Entonces la identidad Exacto. pues es lineal. Exactamente. Exactamente. Entonces, de hecho es lo que dice este teorema que les comenté acá, el teorema universal de la aproximación. Tiene que ser una función continua no lineal para que tenga la capacidad de aproximar cualquier función. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiarla por sigmoide. Y si vemos si ya está aprendiendo, ¿no? O sea, ya está disminuyendo el error conforme recorre el conjunto de entrenamiento. Ahora vamos a graficar. Ahí ya se ve que está disminuyendo, ¿no? Se aparecen y vamos a graficar, ¿no? Pero no se parecen. No se parecen en nada, ¿no? O sea, la roja es la ecuación de Friedman analítica y la azul es la que la red nos está generando. ¿Qué creen que esté ocurriendo? ¿Alguna sugerencia? Tal vez son muy pocas épocas, ¿no? Porque solo son 10, ¿no? Ajá, exactamente. A ver, vamos a ponerle un poco más, ¿no? A ver cómo se comporta. Sigue disminuyendo, se ve bien, ¿no? Ya se ve mucho mejor. Y ya se parece un poquito más, ¿no? Ahí ya no del todo, pero ya se ve que sí era por ahí, ¿no? O sea, si era que no le estábamos dando suficientes iteraciones al modelo para que ajustara sus pesos. Pues, por ejemplo, aquí Juan nos había hecho el favor de ver que con 1000 funcionaba bien. Entonces, a ver, vamos a ponerle 1000. Ya se ve mucho mejor, ¿no? Isidro, y este Y ahí está, piquito ¿no? que sale en la función de error, ¿dice algo? ¿Puede decir alguna información? El piquito que está justo cuando ya Sí, casi está hasta abajo. ¿no? Sí. Pues en realidad, no, porque estamos dándole mucho más número de épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros cortáramos esto aquí, bueno, o sea, justo ahí en el pico, pues implicaría que nuestro modelo es inestable, ¿no? Que en algún punto la función de pérdida, nuestro error, aumenta abruptamente.
Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, 50 épocas, ¿no? Por aquí, ¿no? Debe ser un 50 o algo así. Si nosotros pusiéramos aquí 50, sí tendríamos problemas, ¿no? Pero como dejamos correr y al final, pues sí convergen ambas y sí disminuyó en todas las épocas, pues podemos ignorarlo. Incluso aquí podríamos tener mucho más picos, ¿no? Pero si al final ya se comportan bien, no hay problema. ¿Sí? Ok, gracias. Yo tengo otra duda acerca de eso. No se escucha mucho. A ver. Eh, ¿Me escuchas ahora? Sí, ya, te escucho mucho. Es que, por ejemplo, yo cuando corres con épocas de 100, se ve que hay una convergencia antes del pico. Entonces, si tú dices que después del pico, si cortaras después del pico y te quedas con la última parte porque ya convergió, entonces, si yo te digo convergió antes incluso del pico y hay otros picos, no sé cómo decirlo, que si dices, bueno, me importa nada más las últimas 100 épocas de 1000, ¿cómo sabes si en la 1100 no va a haber otro pico o ese tipo de cosas? O sea, lo que digo, ahorita es como a modo didáctico, pero en realidad si te das cuenta aquí en los valores que te dan numéricos, pues sí sigue disminuyendo, ¿no? O sea, digo, aquí en la escala, pues el error como al principio empieza en 10,000, pues ya todos los que están cerca de menores de 1000 se ven muy parecidos, ¿no? Pero en realidad no lo son tanto. O sea, si te das cuenta acá en los valores numéricos, sí sigue disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, por aquí en la época 780, ¿no? Tenemos 2 y al final va bajando a 1.8, 1.7. O sea, sigue aprendiendo, entonces se sigue minimizando, ¿no? Y digo, ya técnicas un poco más avanzadas, tú puedes hacer una supervisión de esto y decir, bueno, mientras siga disminuyendo tal porcentaje, que siga corriendo, y si yo considero que la diferencia entre 2 o 3 épocas consecutivas es mínima, ahí paro el entrenamiento. Entonces hace lo que tú decías, ¿no? Si tú numéricamente ya evalúas que la diferencia es aceptable, ¿no? Entre una época y otra, lo cortas. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por ejemplo, aquí ya vimos que sí, en efecto, una red neuronal con una función de activación no lineal tuvo la capacidad de modelar el parámetro del favor. Pero bueno, otro ejercicio opcional sería utilizar cualquier otra función, ¿no? Aquí hacen las referencias de esta notebook. Si alguien tiene alguna duda de esta notebook, adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a la tercera. Me dicen, manden puntitos si ya abrieron la tercera, por favor. Vamos a esperar unos 10 segunditos más. Bueno, aquí ya vamos a usar una librería de Python, ya no hacerlo a mano, ¿no? Una librería en Python que se llama Keras, donde podemos hacer ya redes neuronales con múltiples capas, ¿no? O sea, ya la imaginación es el límite más. Voy a poner todas las arquitecturas posibles y ya hay más, ¿no? Aquí es solamente un esquema, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya estamos usando Keras como su módulo de TensorFlow. Es la parte más amigable de TensorFlow y las librerías científicas básicas, ¿no?
Yo creo que muchas cosas de estas, si se inscribieran al curso de redes neuronales con el doctor Miguel Aragón, a lo mejor lo ven a más detalle, con mayor profundidad. Pero bueno, aquí igual cualquier duda es avisa. Entonces aquí esto que pusimos aquí solamente es como para utilizarlo de forma más fácil, ¿no? Si tienen dudas en el código pueden meterlo, ¿no? Y en realidad lo que se hace en Keras, el núcleo es este, ¿no? Ya tiene más etiquetas, pero en general es esto, ¿no? O sea, uno le dice que vamos a crear un modelo con muchas capas secuenciales, es decir, que comunica la de atrás con la de adelante, ¿no? Los arreglos de neuronas. Y se van agregando capas, ¿no? Densa significa que está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa. Y se le dice el número de neuronas por capa, la función de activación que quieres utilizar, cuando lo el algoritmo de descenso de gradiente que va a utilizar, el tamaño del paso que va a utilizar ese algoritmo de descenso de gradiente. Cuando se compila le dices qué métrica vas a usar para analizar las predicciones de la red respecto a los valores reales. Y básicamente es lo que se hace, ¿no? Realmente se puede hacer en 4 líneas un modelito de una red neuronal con Keras, ¿no? Y aquí le pusimos más cosas para que fuera un poco más robusto, por los ejercicios que vamos a poner, ¿no? Pero en realidad se puede hacer algo muy fácil. Entonces, bueno, aquí vamos a mostrarles un poco cosas que nosotros hemos trabajado ahí en el grupo del doctor Alberto. Nos hemos enfocado más, en lugar de clasificación hasta el momento, a problemas como el anterior, ¿no? Aprender funciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas 3 funciones, ¿no? Una línea, un polinomio lineal, un cuadrático y acá una función un poco más compleja, ¿no? También cuadrático, pero que depende de 3 variables, ¿no? Vamos a correrla. Y aquí ustedes pueden elegir cualquiera de estas 3 funciones. Pueden escoger la línea recta, la cuadrática o la cuadrática que depende de 3 parámetros, ¿no? O sea, basta con que comenten uno, les comenten otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el lineal, ¿no? Luego este número es para generar, al igual que hicimos hace rato, cuando queremos aprender una función, el mecanismo es el mismo, ¿no? O sea, generamos datos sintéticos evaluando la función analítica y con eso entrenamos el red neuronal. Por ejemplo, aquí igual es lo mismo, ¿no? Estamos utilizando 100 puntos, ¿no? Generamos puntos aleatorios, evaluamos la función, que en este caso es la línea, y llegó un mensaje de que nos quedan 10 minutos. ¿Qué pasó, Doc, Alberto? Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Que en 10 minutos regresamos a la sesión principal o podemos continuar aquí un rato más. Sí, pueden continuar un rato más. ¿Cómo van? Son unos 20 minutos. Es que empezamos tarde. Ok, necesitan 20 minutos. Ahorita se lo comunico a Alma. Perfecto, gracias. Entonces, aquí córranlo, ¿no? Ahí pongan puntos si ya corrieron alguna de estas funciones, ¿no? Aquí se ve el data frame. En la siguiente está la arquitectura que propusimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta lista es la topología de la red, ¿no? La primera capa es, pues, de cuántas variables depende nuestra función, en este caso solo de una. La función de salida es cuántas variables tiene la salida, en este caso solo una. Y lo que está en medio, el sándwich, es el número de neuronas por cada capa oculta. Si nada más le ponemos así, estamos usando una sola capa oculta con 10 neuronas. Si le podemos poner las que queramos, ¿no? 10, no importa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí jueguenle con alguna función, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser una red neuronal muy simple, parecida a la de la notebook anterior, ¿no? Con solamente 10 neuronas en la capa oculta. La entrenamos. Aquí en esta celda se ven, por ejemplo, los valores de los pesos que está agarrando, ¿no? O sea, solo para que vean que pues realmente no tiene interpretabilidad, ¿no? O sea, son tantos parámetros que en el caso de las compuertas lógicas sí podíamos interpretarlos, pero en este caso es bastante complejo, ¿no? O sea, y eso que solo estamos usando una capa de 10 neuronas, ¿no? Entonces aquí graficamos la función de pérdida, ¿no? Pues no está aprendiendo para nada nuestro modelo de red neuronal. Y aquí podemos comparar el valor real con el predicho, ¿no? Entonces, en este caso, pues no funcionó. Entonces, por ejemplo, si aquí no les funciona, aumentenle el número de nodos, ¿no? Para ver si mejoran. Poco, ¿no? A lo mejor otra pared, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí ya aprendí un poquito mejor, ¿no? Y podemos ver la predicción, pues todavía no está cercana, ¿no? Pero si le ponemos, a ver, otra capa, por ejemplo. También de las prácticas del deep learning es que se prefiere profundidad, o sea, más capas a más neuronas, ¿no? Entonces, como que permite mejor modelaje de los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya de esta curva de aprendizaje ya se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a ver la predicción. Y la predicción ya es bastante buena. Ya tiene un error de 10 a la menos 1. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí pueden escoger otra función. En este caso escogimos la lineal. Pueden hacer otra como ejercicio y ver cómo tienen que ajustar la topología de la red para una nueva función. Bueno, un poco en el mismo sentido, hay funciones analíticas. Aquí me voy a ir un poco más rápido del tiempo. Hay funciones analíticas como algunas integrales, ecuaciones diferenciales que llevan mucho tiempo. Entonces a nosotros nos ha interesado aprender esas funciones, porque luego en algunos algoritmos o procesos como la inferencia bayesiana o en cálculos de perturbaciones hay algunas funciones que tardan muchísimo tiempo y se tienen que evaluar miles de veces, ¿no? Entonces, si nosotros generamos un modelo para esas funciones, la red neuronal la evalúa 100 veces más rápido que la función analítica. Entonces, la entrenamos una vez y ya, ¿no? O sea, igual aquí tenemos esta función, ¿no? Esta integral doble, ¿no? Por ejemplo, aquí no voy a ejecutarlo por el tiempo, pero ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí la evaluación de esta integral doble llevó 0.034 segundos. No es mucho, pero si de repente quieres evaluarla 100,000 veces, ya es considerable, ¿no? Entonces aquí igual estamos generando un conjunto de entrenamiento, ¿no? Evaluamos la función, se entrena. Esta tarda un poquito más, entonces no la vamos a correr en tiempo real, lamentablemente. Estamos generando 1000 puntos, ¿no? Y al final podemos ver aquí, por ejemplo, cuánto nos está dando la integral evaluada analíticamente y cuánto nos está dando ese mismo valor evaluado por la red, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se usó, en esto que ven en su pantalla, no está aquí, 0.45, no corresponde, ¿no? Bueno, utilizamos uno de estos valores de la función analítica y la evaluamos en la red. La evaluamos aquí y la comparamos, ¿no?
Y al final se puede ver que es bastante cercano si se encuentra una topología de la red neuronal adecuada, ¿no? Y por ejemplo, aquí en este caso, estamos evaluando 10,000 puntos con la red neuronal entrenada y 10,000 puntos los evaluó en 0.1 segundos. Mientras que si hubiéramos evaluado 10,000 puntos analíticamente, hubiera sido 10,000 por 0.03, ¿no? 0.003. Entonces, sí nos ayuda a ahorrar tiempo este mecanismo, ¿no? Pero el problema es encontrar la topología de la red neuronal que nos permita modelar esos datos, ¿no? De hecho, esto lo usamos en inferencia bayesiana, ¿no? Ahí tenemos una referencia si la quieren revisar. Y bueno, otro ejercicio es modelar los datos directamente, ¿no? Así como estamos modelando funciones, podemos modelar datos observacionales, ¿no? Los datos observacionales tienen parámetro de Hubble, error, ¿no? Y podemos hacer que nuestra arquitectura aprenda de esas dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos leyendo datos de JLA, de supernovas, ¿no? Tenemos el redshift, la distancia luminosa, y el error estadístico de las observaciones. Si graficamos los datos reales, tenemos esto. Estos son los datos reales con sus barreras de error. Igual, generamos nuestro conjunto de entrenamiento, sugerimos una topología de la red, graficamos, ¿no? Vemos si está aprendiendo la red neuronal. Y bueno, por ejemplo, esta gráfica pues significa que pues no está aprendiendo, ¿no? Bueno, mira, no está aprendiendo, no se ve tan mal, pero pues no está aprendiendo bien, ¿no? Entonces también el problema sería encontrar cuál topología o número de épocas o número de hiperparámetros podemos poner para que esto aprenda y esto se parezca más a las observaciones, ¿no? Entonces, aquí está, el ejercicio sería ese, ¿no? Disculpa, una pregunta. Adelante, adelante. ¿Existe alguna relación que nos dé cuál es el número de épocas necesarias que necesitamos con relación al número de capas o el número de neuronas? No sé, si yo ocupo 100 neuronas, necesito menos épocas o si tengo, o viceversa. ¿Existe algo parecido? De hecho, el número de épocas no es tan trascendente si tu conjunto de datos es grande, ¿no? O sea, realmente lo único malo es que si pones muchas épocas, puede llegar a, como decía David Kirby en la mañana, puede llegar a memorizar los datos. Entonces vas a tener un sobreajuste. Entonces tienes que encontrar algo intermedio, pero como tal no hay así una regla, una correlación. Eso es lo que hace un poco difícil el modelado, ¿no? Tú tienes que andar evaluando la función de activación, la función de error, y ver cómo se comporta con tu conjunto de validación y el conjunto de entrenamiento. Hay muchas técnicas como la que comentaba, por ejemplo, Abraham, la que preguntaba. Tú puedes ir evaluando cuánto es la variación del error entre una época y otra, y si es muy pequeña, le dices que se pare antes de que termine las épocas que de antemano le pusiste, ¿no? También hay otras técnicas que, por ejemplo, si tienes muchos datos, de repente te va disminuyendo conforme pasa el valor de la tasa de aprendizaje para que ahora el tamaño del paso sea más pequeño y no importa que tengas más épocas, va a converger mejor, ¿no? O sea, ya son muchas sutilezas, pero así como una relación directa, no. O sea, no la hay, es mucho aprender con la práctica y hay algunas técnicas que sí te ayudan a ver, ¿no? Previas para más o menos darte una idea de qué orden, ¿no? Ok. Pero así como tal no hay una relación directa. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí también Juan nos hizo favor de igual aprender funciones, pero en este caso ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí están las ecuaciones diferenciales. Igual no las voy a correr. Aquí no aprendió muy bien, ¿no? Pero bueno, o sea, se parecen, ¿no? Tanto las predicciones de la red como las analíticas, ¿no? Obviamente si esta gráfica se mejora,
el resultado va a mejorar, ¿no? Igual aquí está la topología que se utilizó, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales son, son las ecuaciones de estado de lambda CD. Me voy a ir un poquito rápido. Y aquí retomamos el mismo problema que utilizamos con una sola neurona en la primer notebook, ¿no? Nada más que aquí vamos a usar todos los atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual leemos el conjunto de datos, es el mismo, y ahora sí vamos a poder clasificar estrellas, galaxias y cuasares, ¿no? Entonces aquí se ve todos los atributos que tienen, ¿no? Podemos utilizar todos si queremos, si lo consideramos trascendente, aunque en Machine Learning en general es útil ver cuáles aportan información y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, el ID, pues es una variable completamente arbitraria que no depende de la naturaleza de los datos, entonces se puede omitir, ¿no? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, este RON pues, se repite muchas veces, ¿no? Entonces también lo podemos omitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejercicio para al rato, si lo quieren hacer, es utilizar esta red neuronal de aquí para clasificar ahora tanto estrellas como galaxias y cuasares, ¿no? Entonces, pues ya los ejercicios opcionales son los que fuimos comentando. Se puede ver que, pues, o sea, el detalle más importante de cualquier modelo de Machine Learning es la elección de los hiperparámetros, ¿no? En el caso de la red neuronal, pues su arquitectura, ¿no? Pero en realidad, pues uno puede modelar, o sea, las librerías en Python son tan robustas que tú le das tus conjuntos de datos y ya sea utilizas un algoritmo de clustering o un árbol de decisión o una red neuronal, te va a generar un modelo. Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es tu modelo, no? Entonces, tienes que evaluar la función objetivo, la función de pérdida, el error básicamente, y ver si a ti te satisface, ¿no? Y a partir de eso es un trabajo un tanto artesanal, encontrar la configuración de los hiperparámetros, ¿no? La arquitectura. Hay técnicas, por ejemplo, se pueden utilizar algoritmos genéticos para encontrar esa combinación, ¿no? Se pueden utilizar algoritmos de optimización, pero son enfoques que pues, al final cada quien usa como puede para resolver ese problema, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya hay paquetes que te hacen todo esto, ¿no? De IBM Watson, ¿no? Y Oracle, ¿no? Y las licencias cuestan como 100,000 al mes, ¿no? Entonces, pues no es opcional, ¿no? O sea, si uno quiere encontrarlo haciéndolo a mano, pues hay que aprender a encontrar cuál es la arquitectura óptima, ¿no? Cómo encontrar los hiperparámetros, y eso es con experiencia o empleando algoritmos de optimización para encontrar la mejor combinación de un espacio de parámetros que es muy grande, que como decía David Kirby en la mañana, son más parámetros que datos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están las referencias de esta notebook. Y si quieren al rato nos podemos ver una hora y resolvemos uno de estos 7 ejercicios. Igual pongan un puntito si quieren que nos veamos al rato, media hora, una hora. Si son más de 5, pues nos vemos. No, pues ya. Al rato, si quieren en el Slack nos ponemos de acuerdo para la hora. Y entonces ahora la votación, pues pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, dependiendo cuál problema quieren que resolvamos entre todos al rato. El que la mayoría quiera, lo resolvemos. 7, 7, 6, 7, 7, 7, 5, 6, 6 o 7. 6. Bueno, pues ahorita lo que nos desconectamos cuento con calma porque es el 6 y el 7. Pero bueno, eso es todo por el momento. Gracias. Bueno, una pregunta rápida. No sé si puedo o ya mejor al rato. Preguntas, de hecho, sí, algunas por ahí. Bueno, ¿puedo hacer una rápida? Adelante. Con respecto a la topología de la red, o sea, ya me mencionaste que pues, depende del problema y que hay que ir buscándolo, más parece prueba y error.
Pero, o sea, si yo uso una topología simétrica, una red simétrica, difiere de si uso una red no simétrica. O sea, si la simétrica me va a llevar a una especie de linealidad que pareciera que solo tuviera una sola capa con un solo nodo. Bueno, Digo, de hecho es una pregunta. No importa. No, sí importa. De hecho es una pregunta interesante. Yo creo que el doctor Miguel Aragón va a hablar de autoencoders. Por ejemplo, hay algunas arquitecturas como esta. Que puedes ver esta, ¿no? O estas, ¿no? Que si te das cuenta son simétricas. De hecho, aquí está el autoencoder clásico, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí, si te das cuenta, la dimensión de entrada es la misma que tu dimensión de salida. Entonces, ese tipo de arquitecturas se usan para que lo que tengas aquí en medio sea como una reducción dimensional de tus datos y al final generes un objeto de la misma dimensión que tu salida. En realidad, si tú haces eso, o sea, si tú haces eso, es como para querer modelar tus datos sin predecir etiquetas. O sea, eso se le llama aprendizaje no supervisado. Pero, por ejemplo, en la mayoría de los casos no coincide tu número, la dimensión de tu variable entrada con la de salida. Entonces, no hay manera de que lo hagas simétrico. Y en tus capas ocultas, pues sí, o sea, cada vez que reduces el número de neuronas, hay como una compresión. Entonces, eso puede ayudar a que le des mayor no linealidad a tu problema, que si pones todas del mismo tamaño, pero en realidad eso de las redes neuronales simétricas sí se usa, son redes que se llaman autoencoders, pero para un tipo de problema específico, y ya sin importar la salida y la entrada, las intermedias, tú puedes ponerlas como quieras, ¿no? Pero al final, pues con la práctica vas viendo que a lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? Que sean simétricos. Tienes que ir evaluando tu función de error y ver cómo se comportan tus datos, porque pues cada conjunto de datos tiene una naturaleza diferente, ¿no? Entonces, pues no hay como con una receta. Gracias. Gracias. Perfecto, más preguntas. De hecho, Gustavo, si nos indicas cómo vamos de tiempo para espacio de preguntas o hasta aquí la dejamos por hoy. Pues digo, ustedes díganme, no hay ningún problema. Nada más me avisan para cerrar la sesión. Ok, entonces 2 preguntas más si hay por ahí, unos 2 minutos. Apenas llegamos a los 10 extra que pedimos. No, creo que no. Las preguntas que tengan, de hecho, si no las quieren hacer ahorita, pueden guardarlas para la tarde. Ahorita nos ponemos de acuerdo y muy probablemente a las 4 para que les dé tiempo de ir a comer. O en Slack también, ¿no? Soy relativamente nuevo, pero podemos también hacer esta sesión o por correo, por supuesto. Y de hecho, nada más rápidamente mencionó Isidro a Juan de Dios, es estudiante de licenciatura y prácticamente es su tesis, esta neurona desde Scratch, aplicada a la cosmología. Bien. Pues creo que ya no hay más. ¿El canal de Slack del proyecto? No lo hemos creado, pero ahorita checamos eso. Yo creo que sería bueno crearlo. Ya está creado. Súper. Ya está creado. Entiendo que es bueno, yo vi que Mariana ya lo había creado. A ver, déjenme checarlo. Hay un random general. Creo que es el que se llama MC1, no sé, quizá era una L en lugar de una C. Le cambio el nombre. Ahorita le cambio. Perfecto. También voy a dejar de grabar. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto.